evento de la noche. Primeramente quisiera darles la bienvenida y muchísimas gracias por participar en este evento que para nosotros significa muchísimo y se los agradecemos de todo corazón. Primeramente quiero invitar a la dueña de este lugar, a la persona que hizo posible todo este evento, a la señora Celeste Galeano, si por favor puede darnos unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quiero decirles que esta es casa de ustedes, ni siquiera es la mía, yo la estoy cuidando para ustedes. Y bueno, José, gracias también por apostar a Punto Divertido y bueno, que disfruten de todo lo que va a suceder hoy aquí. Y creo que otra vez la casona quedó chico para todo lo que hace Cifate, por Dios. Así que bienvenido. Realmente esta gran concurrencia es un honor, es un gran honor. Me da mucha felicidad ver cómo la cultura está moviendo tanto aquí en el Paraguay y es algo que nosotros nos merecemos. El arte es una forma de comunicarnos, es como expresamos nosotros nuestra experiencia humana y que más personas estén interesados en eso es siempre una maravilla. Ahora vamos a continuar con un verdadero acto de hechicería creativa. Le damos la bienvenida a los integrantes de la Escuela de Magia para Niños Caprichosos, quienes nos van a presentar la obra El último libro del mundo, bajo la dirección del profesor Johnny Carmona, y van a actuar Melanie Abigail Báez, Brenda Jiménez, Nair Ruiz Díaz y Thais Osuna. Fuerte el aplauso. Buenas noches para todos. Buenas noches. Somos la Escuela de Magia para Niños Caprichosos. Es una escuela mía que estamos empezando este año y espero que se diviertan, que les guste con la magia del teatro, sobre todo con los niños, que la magia del teatro, incluso cuando somos adultos, siempre está en la niñez. Es una creación colectiva bajo las técnicas de teatro, así que si ven algo raro, por favor, es normal. Muchísimas gracias y que disfruten. Gracias. Chame os homens! Vou te pegar, essa é a galera da Pião. Se liga agora, não dá uma como virada do pelo na canção. Bora levar, porque nada vem com meu capitão. Capitão, olha bem na sua galera. Essa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Olha a onda, olha a onda. 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 Olhou meu rostinho, olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho, olhou para o copinho desse que eu vou te jogar. Olhou meu rostinho, olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho, olhou para o copinho desse que eu vou te jogar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o vermelho, é para. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o vermelho, é para. ¡Hola! Nosotros somos el futuro del 3027 y yo soy una vieja del tiempo. Es mi amiga, porque como un lobo, ella es un alien y una bruja. Nosotros tenemos chisme, algo resaltante ya que somos el futuro, no te crees. Ahí, nosotros, por ejemplo,
que Paraguay va a ganar el Mundial de 2026. También. La basílica se va a llamar Bueno Basílica Bank. También. Y Vigi, conjunto Bueno Bank, se apoderaron del Paraguay. Perdón, mi dislexia. Y nunca desconfiaron a Walt Disney. No. Mentirosos. Nuestro tema, nosotros le vamos a contar sobre el último libro del mundo. Ya que los humanos dejaron de escribir libros porque se volvieron tontos, bellacos, que esto, que... Ay, ya se chetos, ¿verdad? Como los jóvenes de hoy en día. Y bueno, y nosotros le vamos a contar sobre el último libro del mundo. Hoy les contaremos una historia de Blancanieves y su abuela. ¡Caperucita! Y su abuela. Y su perro. Su abuela. ¿Y cómo lo que? Ah, sí, lo que ¡Lo encontré! El último libro del mundo. Sí. No, no, pelota. Es sobre Caperucita y los 7 enanitos. Pacífico era. No sé, así voy a leerlo. Uy, y bueno. Bueno, cuenta que un día la mamá de Caperucita Roja le dijo a ella: che, mi amor, llévale un poco de este canasto de galleta a tu abuela. Ay, hombre. Bueno, llévale un poco de este canasto de galletas de Purina a tu abuela. Y entonces ella le dijo: ay, yo voy otra vez. Y se fue y ya estaba ya de camino a la casa de su abuela. Y no les pasó que alguno de ustedes quisieron comer la purina del perro. O sea, asqueroso, pues. Dios mío. ¿A ustedes les pasó? Ay, Dios mío. Sí, asqueroso, Dios mío. ¿Qué es lo que comen los perros? Bueno, en fin, ella se fue y después llegó lo de su abuela. Después le tenía que acompañar a su abuela a no sé dónde y tomaron el colectivo 27. Y entonces pasó eso. Acelérele, chofer, que le viene persiguiendo a la mamá de su mujer. Acelérele, chofer. Bueno, entonces después vieron que ellos dieron una vuelta que no tenían que dar y después se bajaron rápido y estaban en el mercado 4. Y ellos re perdidos. En otra escena está el lobo que iba a ser despedido, que estaba despedido, le iban a maltratar, le estaban pegando. ¿Vos por qué no te fuiste tu trabajo? Porque ya era bien. Eso se hace con tiempo. Y bueno, y después le maltrataron, le pegaron, pobre. Y quedó tipo. Y después el lobo triste se fue en su casa, ¿verdad? Donde estaba su mujer, pensando que ella le iba a vengar y todas esas cosas. Y cuando iba a abrir la puerta, encontró algo devastador. Estaba su mujer en el sofá ahí. Pónganle la oreja a la criatura, por favor. Estaba ahí en el sofá. Le estaba haciendo infiel. Dios mío, todas iguales. Y le estaba haciendo infiel. Y después el lobo le reclamó de que por qué hizo esto y aquello, pero no le gritó, obviamente, re caballeroso tipo.
Y ella le dijo, bueno, no tiene que hacer nada y seguramente te despidieron ya de trabajo, por eso venía acá temprano. Y le dijo esto. Toma tu maleta, lobo, y vete de aquí. ¡Fuera! Y se fue. Entonces el lobo, triste, con su maleta, escuchó por ahí un rumor que decía que había una bruja que te concedía un deseo. Entonces el lobo feliz se fue a buscarle a alguien para que le ayude, ¿verdad? Entonces se fue. Y le dijo el lobo, por favor, ayúdame a poco. Y ella le dijo, bueno, pero con una condición. Y bueno, y aceptado. Ellos se fueron, cruzaron 3 montañas, 2 lagos, 2 volcanes, y después se encontraron con el peor enemigo del humano. El mínimo como múltiplo. Y bueno, y se pelearon. Y por orden del guión, obviamente, los protagonistas tenían que ganar y el mínimo común múltiplo quedó derrotado. Bueno, los protagonistas se fueron, cruzaron 3 montañas más y ahí encontraron una choza, así donde todo chupó. Y ahí era la casa de la bruja. Entonces el lobo se fue y le habló a la bruja. Por favor, convertirme en un hombre chulo con músculo y que por fin mi lobo me haga caso. Acepto. Te concedo el deseo de tener un auto. Y así el lobo tuvo un auto. Y entonces la bruja y el lobo se enamoraron. Parecía todo feliz, pero después vinieron sus 3 hijos del lobo, Jesús, María y José, para pagarle la financia alimenticia. Y se fueron a matarle al lobo. Y la bruja, muy devastada, se quiso vengar y toca. Y después, la bruja, recordando que tenía poderes, revivió al lobo con un beso de amor verdadero. Y así el lobo revivió. Y a los 10 minutos, espero que la criatura no entienda eso, fue preñado. Entonces el lobo estaba embarazado. Y de